Minutos, el senador Iván Cepeda, que es integrante de los diálogos de paz con el ELN, va a citar a debate de control político al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Senador, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Sí, buenos días, Gustavo. Me complace saludarlo. ¿Cuáles son las preocupaciones, senador? Bueno, ya se han expresado públicamente. Creo que han transcurrido ya pues algunos meses de gobierno, un semestre, y creo que es conveniente y necesario utilizar el control político para obtener explicaciones. El alto comisionado es la figura encargada en el gobierno de esta política de paz, y en mi condición de presidente de la Comisión de Paz del Senado, pues creo que es fundamental que hagamos control político, en este caso puntual con relación a la implementación del acuerdo firmado en 2016. Se han presentado algunos hechos recientemente, por ejemplo, el desalojo y desplazamiento de integrantes de lo que fueron las FARC, que hoy son firmantes de paz de uno de los espacios territoriales, uno de los más emblemáticos en Mesetas, Meta, y creo que ese hecho y otros que han venido haciendo parte del debate público y que creo que son de conocimiento, ameritan que el alto comisionado y algunos otros funcionarios del gobierno rindan explicaciones ante el Congreso de la República. Senador, algunos sectores y buena parte de los integrantes del pacto histórico, alguna parte pues de los integrantes del pacto histórico han manifestado cierto recelo con la actividad del comisionado Danilo Rueda. ¿Es la persona que debe seguir al frente de esa responsabilidad? Sí, yo creo que sí. El comisionado Danilo Rueda ha hecho un trabajo que creo que es destacable en varios aspectos y campos. Pero también hay críticas que creo hay que considerar seriamente. La tarea es muy ambiciosa. Se trata de adelantar, como se está adelantando ya, un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, sobre el cual rendiré informe. Estaba previsto hoy, pero se ha aplazado la sesión del Senado para mañana. Mañana en la plenaria rendiremos informe con mi colega, la senadora María José Pizarro, sobre cómo van los diálogos con el ELN, pero también hay otros diálogos que al parecer se van a realizar con uno de los grupos disidentes de lo que fueron las FARC, el que se hace llamar Estado Mayor Central. Se han realizado unos ceses de carácter bilateral, uno de ellos concluyó en las últimas horas con la orden del presidente de la República de reactivar operaciones militares contra el llamado Clan del Golfo. Se está discutiendo o se va a discutir en los próximos días una ley de sujeción, sometimiento o acogimiento a la justicia. Así que hay muchas áreas, y a esto se suma la implementación de un acuerdo que es muy ambicioso, como fue el acuerdo suscrito en el 2016, y por lo tanto hay que pues ver si el comisionado alcanza a atender todos los frentes de la misma manera y si no es así, cuáles pueden ser los correctivos. Sobre eso precisamente, senador, bueno, hoy hay reunión con la bancada de Partido Común, es el presidente Petro a la 1:00 p.m, lo acaba de confirmar Palacio, porque ellos han mostrado esa preocupación, es como si dejaron de lado el acuerdo con las FARC, y lo que ve uno es incluso un diálogo altisonante entre el excomisionado Jaramillo, el exjefe negociador Humberto de la Calle, el gobierno responde, como si ya ese acuerdo de paz con las FARC no importara tanto como los demás que están incluidos en la paz total, porque ese choque con la gente del proceso de paz con las FARC. No veo ese escenario de la misma manera. Yo creo que el gobierno ha realizado esfuerzos para implementar el acuerdo. Creo que hay una política en materia de reforma rural integral que se está dando desde el Ministerio de Agricultura, desde la Agencia Nacional de Tierras y desde otras agencias que están destinadas a ello. Ha habido un aumento en algunos rubros de la implementación. En el caso de la reforma política hay un proyecto que creo que es muy cuestionable, sobre él no me voy a referir, pero que se supone debía implementar ese segundo punto del acuerdo. Hay una política que se está
aplicando y discutiendo sobre un nuevo enfoque con relación al tema de las drogas ilícitas, que hace parte del punto 4 del acuerdo. Se avanza en la JEP, la Comisión de la Verdad presentó sus resultados y el gobierno ha dicho que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad las va a implementar. Entonces hay planos en los que se ve que hay efectivamente unos esfuerzos, pero hay otros en los cuales parece ser que el esfuerzo tiene problemas y defectos. Una pregunta que está en el cuestionario al comisionado es ¿por qué se tomó la decisión de sustituir la consejería del posconflicto, que era pues una instancia del gobierno que tenía facultades y poderes para hacer la implementación? Sí. Se ha sustituido por una unidad administrativa, lo cual es, digamos, de alguna manera quitarle fuerza institucional a la implementación. Así que esos temas creemos que es importante discutirlos con el comisionado. Claro, pero senador, a propósito de quitarle fuerza institucional, nos dicen que la oficina del comisionado de la paz actual tiene 23 personas, pero que para, por ejemplo, el proceso con las FARC, en esa oficina había 100. 23 personas no es como muy poquito para 5 procesos de paz distintos. Sí, yo creo que el comisionado requiere más personal y también diversificar sus responsabilidades, porque el solo proceso de paz con el ELN, y en esto yo se lo puedo garantizar porque estoy dedicado exclusivamente a eso, requiere esfuerzos enormes. E igual podría decir, o algo similar podría decir a los otros. Entonces, sí es necesario en este momento, a estos 6 meses, hacer un alto en el camino y reflexionar cómo poder realizar una labor que, repito, ha tenido resultados que son muy significativos, pues cómo hacerlos todavía mejor. Doctor Cepeda, uno de los temas que también preocupa es el asesinato de excombatientes de las FARC, algo que se pensaba que de alguna manera podría cesar con el cambio del gobierno, pero sobre todo con el inicio de estos diálogos con los grupos insurgentes y con los grupos armados. ¿Este gobierno ha dejado desprotegido en ese marco de los acuerdos de paz con las FARC a los excombatientes? No, de ninguna manera. Y creo que es un poco, digamos, difícil estar de acuerdo con la idea de que con el cambio de gobierno se iba a acabar la violencia en Colombia, automáticamente iban a cesar los asesinatos. No, este gobierno recibió una situación catastrófica en todo el sentido de la palabra. Recibió una multiplicación de grupos en los territorios enorme. ¿Por qué? Porque el anterior gobierno no implementó el acuerdo de paz, dejó rotos los acuerdos y el proceso con el ELN y sencillamente no tuvo una política de paz, pero la política de guerra que tuvo tampoco fue eficaz. El ELN hoy es más fuerte que cuando comenzó el gobierno de Duque, para mencionar solo un caso. El Clan del Golfo tiene presencia en 14 departamentos del país. Eso que está sucediendo ahora en el Bajo Cauca y en Córdoba no es de ahora, no es que vino con el gobierno Petro, eso ha existido durante más de una década. El Clan del Golfo tiene control territorial en muchos lugares de Colombia. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme para ponerle punto final a la violencia y a esa violencia que está dirigida contra los líderes sociales y contra quienes firmaron la paz, por supuesto. Ahora, dicho eso, esa es responsabilidad no del anterior gobierno, sino de este ahora. Y por eso es que llamamos a control político. Senador, finalmente, ¿usted cree que las decisiones que está tomando hoy el gobierno Petro, por ejemplo, frente al Clan del Golfo, pueden impactar en algo los diálogos con el ELN? No veo esa relación. Son procesos distintos, tienen una naturaleza diferente. El proceso con el Clan del Golfo, el gobierno ha sido muy claro
lo ha catalogado como un proceso, y aquí tomo las palabras del alto comisionado, de carácter socio-jurídico, es decir, tiene un componente de sometimiento o acogimiento a la justicia y un componente de atención del Estado a los territorios en los cuales está presente esa organización. El proceso con el ELN tiene naturaleza política y gira en torno a un diálogo que se está haciendo ya hoy con una agenda que tiene 6 puntos que se puede conocer ya de manera pública. Senador, muchísimas gracias. Quedamos pendientes del debate de control político al alto comisionado.